tu oficina es virtual, pero es una oficina y tienes que pagar impuestos, tienes que hacer facturas, tienes que pagarte tu propio sueldo, tienes que pagar la publicidad que das en Facebook, en Instagram, hay que Sí. hacer todo eso. Tú no puedes estar pensando de, ay, yo trabajo online y que me paguen y ya. No, 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 esto es algo serio. Que diga, mira, yo necesito mi factura y tú le puedes decir, sí, claro, con mucho gusto te la envío. Hay que manejar todo eso. ¿Y quién te explica eso? Y claro, yo me paso a ver el perfil, me paso a ver el canal, a ver qué tal, y me llamó mucho la Uh -huh. atención, sobre todo por tu especialización, porque claro, he visto otros canales que son un poco más generales, es decir, habla un poco de la depresión, habla un poco de la relación en pareja, trata un poco de todo, y en tu caso, pues, al ver que estaba especializado en emigrantes, justo en eso, que podía tocar cada una de esas áreas, la depresión, la relación en pareja y demás, pero todo enfocado a los emigrantes, pues me llamó la atención, no lo había visto, yo no lo había visto antes, por lo menos. Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, el mundo ha ido transformando y los profesionales necesitamos especializarnos en un área determinada, ¿no? Entonces, yo pues soy psicóloga hace ya 21 años, me gradué en el año 99 y trabajé en Colombia y después conocí a mi esposo que es alemán y tomé una decisión muy trascendental, porque en ese momento yo trabajaba en una EPS, que es una empresa de salud en Colombia, y antes había trabajado en Sor Teresa de Calcuta, y bueno, estaba, digamos, en la parte más importante de mi carrera, porque me acababan de nombrar directora regional, ¿no? Entonces, en ese momento conocí a mi esposo, y empezamos pues esta comunicación vía internet 6 meses y él me dijo, ven, cásate conmigo, estoy súper enamorado y dije yo, Dios mío, este hombre está loco, porque nos vimos 2 veces en Europa cuando estuve de vacaciones y después fue solamente comunicación online. Entonces dije, bueno, voy a ir, claro, a Europa, pedí una licencia no remunerada para estudiar francés, en mi trabajo me la dieron, Sí. vine y viví con él 3 veces. Y ahí fue cuando dije, sí, esto tiene futuro, pero entonces tenía que tomar una decisión muy trascendente porque tenía que dejar mi vida, mi trabajo, mi carrera y venirme a vivir a Europa. Y eso lo hice, pero bueno, bajo una ideal de que todo me iba a salir bien. Y la verdad es que sí, aunque todo salió bien, tuve mis momentos de quiebre, mis momentos tristes y fue cuando sufrí el síndrome del migrante. Y el síndrome del migrante es una depresión profunda donde uno ya no tiene sentido de vida, uno ya no le encuentra como ganas a la vida, uno empieza a preguntarse si está bien seguir viviendo, ¿no? O sea, es una depresión al fin y al cabo, es un síndrome que tiene un origen y tiene unas causas profundas psicológicas y cuando yo empecé a identificar estos momentos fue cuando Sí. contacté a una colega, claro, porque como psicóloga, o sea, igual que los médicos también se enferman, ¿no? Entonces también tienen que ir al médico. Entonces contacté a una colega y le dije, bueno, no estoy bien, me siento mal, necesito, no sé, hacer una terapia. Y ella dijo, listo, perfecto. Y fue cuando entre las dos, trabajando mi problema, que nos dimos cuenta que, bueno, que tenía todo que ver con la migración, ¿no? Con la ruptura de la cultura, con los duelos. Y fue cuando empecé a investigar y me di cuenta que eran hay varios científicos que dicen que son 7 los duelos del migrante, mi concepto son solo 5, hay 2 que pueden mezclar con los otros, por eso lo reduje solamente a Ah, 5, vale, vale. y ahí fue, sí, y ahí fue cuando salí de este proceso de depresión, que tomé conciencia de que yo podía trabajar con migrantes latinos, porque en ese momento, estoy hablando hace 16 años, no habían psicólogos especializados en este tema. Ahora ya los hay. Es más, ni siquiera las universidades lo tenían como una Ah, posibilidad, ¿no? tampoco. Eh, exacto. Todavía no están dentro de las universidades como una carrera, como una opción, pero ya se va abriendo como el camino. Y bueno, mi esposo, tiene un empleo donde cada 4 años lo van trasladando de país en país y eso él me lo advirtió cuando nos conocimos. O sea, él me dijo, mira, no vas a poder trabajar porque cada 4 años nos van a ir y tú no puedes estar abriendo aquí y allá una consulta. Y yo bajo ese concepto dije, yo puedo, ay, el amor lo puede todo y yo ya Sí. acepto estas circunstancias, pero cuando uno es profesional, uno tiene como ese llamado y esa necesidad de ser productivo, de ejercer la profesión que uno estudió. Entonces fue cuando
dije, bueno, pues mientras tanto voy a validar mi diploma, voy a hacer todo porque vivir en el extranjero implica volver a nacer, volver a construirse uno mismo y volver, si tienes una carrera tienes que validarla sí o sí, tienes, bueno, si sabes conducir tienes que volver a hacer el examen de conducir, es decir, tienes que volver a hacerlo todo como si fueras una persona, no sé, un niño, un joven, un adolescente. Sí. Bueno, lo hice y empecé a buscar empleo. En ese momento ya estábamos viviendo, bueno, cuando nos conocimos vivíamos en Francia, después nos pasamos a vivir a España, en Francia nació nuestro primer hijo, en España nuestro segundo hijo, y después nos fuimos a vivir a Berlín, y ahí fue cuando dije, ya tengo mi diploma, ya tengo el pase, ya tengo todo, ya hablo el alemán perfectamente, entonces me lanzo a trabajar como psicóloga, al menos estos 4 años que vamos a estar acá en Berlín. Y no conseguí empleo. O sea, no me rechazaban aquí y allá, que tenía nivel B2 de alemán, que no, que se necesita C1, ya subí al C1, no, que se necesita C2. Ay, Dios mío, entonces fue muy complicado, hasta el punto que me vi tan frustrada que dije, renuncio a mi carrera de psicología y me pongo a trabajar de profesora de español. Pasé solamente, porque yo soy maestra bachiller, ¿no? Antes de ser psicóloga, estudié Ok. para ser profesora, ¿no? Sí. Entonces, sí, estudié, pasé mi hoja de vida y ¡zas! Me contrataron. A los 8 días ya estaba ya trabajando como profesora de español en un colegio para adultos. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que había latinos que iban allí a estudiar el alemán, porque era también para aprender diferentes idiomas, inglés, francés, bueno. Y con estos latinos que yo me encontraba en los corredores, yo era profesora, ellos alumnos, me empecé a dar cuenta que estaban pasando por lo mismo que yo había pasado, estaban recién llegados o ya llevaban algún tiempo y estaban pasando por la depresión, por los duelos del migrante, uno que otro por el síndrome. Entonces abrí una consulta privada, pero no oficial, en los salones de clase, en mi oficina, hablábamos y bueno, empecé como a dar terapia y me sentí maravillada, o sea, esto era lo mío, esto es mi trabajo, es lo que me encantaba. Y bueno, se cumplieron los 4 años en Berlín y tuvimos que emigrar, y fue cuando dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque bueno, tengo que volver a empezar en Belgrado, en ese momento nos trasladaron a Serbia. Y algunos de mis pacientes me propusieron, mira, sigamos la terapia vía online, como ya nos conocíamos, y eso fue hace 10 años, ¿no? Entonces, hace 10 años empecé yo con una terapia online con mis pacientes que ya tenía, mirándonos por la cámara, por el Sí. computador. Y claro, al comienzo para mí fue un reto porque yo necesitaba conectar con la persona a través de un teléfono, a través de una cámara. Y así fue como empecé a estudiar cómo leer el rostro, cómo interpretar el movimiento de los ojos, de la boca, también las manos que se alcanzan a ver. Entonces, en este momento pude entender que podía trabajar Vale, una vale. sesión de Sí. psicología a través del Internet. Y hace 10 años que empecé con eso. Y bueno, aquí estoy. El año pasado abrí mi academia online de desarrollo personal, ya con cursos concretos, con videos Sí. pregrabados para que las personas puedan superar ciertas circunstancias, ciertos problemas. Y bueno, aquí estoy. Abrí mi Bien, canal pues de YouTube hace 3 años. es verdad, también tienes el canal, que incluso de eso vamos a hablar más adelante, pero mira, quería aprovechar, ahora que me comentaste que hacías las terapias solo de manera online, Uh -huh. porque sí que es verdad que me llamó mucho la atención cómo has conseguido, pues, dar gran parte de tus terapias de manera online. Y bueno, más adelante hablaremos, pues por un lado, si está validado, si realmente se puede hacer terapia online. Hablaremos precisamente de eso, de no tener el contacto con la persona. Incluso, como sabes, lo iremos, pues me gustaría enfocarlo sobre todo para que le pueda servir a otros psicólogos, tanto por el lado de qué requisitos hace falta para montar una consulta o dar terapia de manera online. Ya sabes, esos buenos consejos que se dan, esos malos consejos también, herramientas digitales. Luego, como lo tienes de manera online y por lo que me comentas, algo que yo no sabía, que cada 4 años tenías que desplazarte, ¿cómo hacías para Uh -huh. conseguir o atraer la atención de posibles clientes y luego tener que venderles, luego hacer la terapia con ellos? Y más adelante, pues, también hablaremos un poco de tu libro, que también me sorprendió. Pero claro, antes de todo eso, Bueno, quería empezar por aquí, por tus inicios, cómo era todo.
Y entiendo que no tener contacto con el cliente era tu mayor problema, ¿o era otro? Bueno, a ver, esto ha sido un proceso, ¿no? Esto ha sido un proceso de maduración. Incluso el año pasado, cuando entramos en toda esta crisis sanitaria en la que hemos estado viviendo, muchas de mis colegas y compañeras de universidad, como sabían que yo trabajaba de manera online, me contactaron para que les ayudara y les enseñara un poco cómo poder Sí. contactar con sus pacientes, ¿no? Porque a muchos de mis colegas les llegó esta situación y solamente tenían pacientes dentro de su consulta y no de manera online. Entonces, en mis orígenes todo viene como encadenado, ¿no? Yo dentro de mi terapia que sufrí dentro de la terapia que hice, como cuando me dio el síndrome del migrante, yo empecé a escribir. Mi manera de sacar mi dolor, mi sufrimiento era escribiendo, ¿no? Entonces yo escribía y escribía y escribía lo que sentía, lo que pensaba, empecé a escribir, bueno, historias. Siempre me gustó mucho escribir desde muy pequeña. Entonces, un día dije, bueno, yo puedo lanzar esto al mundo, o sea, de pronto puedo trabajar de manera online con lo del blog, ¿no? Entonces empecé y abrí mi blog que en ese momento y todavía se llama La Aprendiz de Letras. Entonces, porque yo me sentía un aprendiz, ¿no? Yo no era experta ni nada por el estilo, pero escribía y escribía desde el corazón, desde el dolor que estaba sintiendo, cómo mi corazón sangraba por estar lejos de mi familia sin poder trabajar, cómo me sentía frustrada, cómo se me dificultaba aprender el idioma. Y todo eso lo fui escribiendo y poco a poco la gente fue llegando porque se fue identificando con lo que yo estaba escribiendo. Y me decían, oye, yo me siento igual, a mí me pasa lo mismo, mira. Entonces como que fui creando esta onda de que las personas conectaban conmigo por mi sufrimiento y mi dolor. Y después, cuando yo ya decidí trabajar como psicóloga online, fue cuando empecé a decir, bueno, yo soy psicóloga, yo ya pasé por esto, todo eso empecé a escribirlo en mi blog y las personas empezaron a decir, sí, ya nos imaginábamos, ahora, ¿das terapia? ¿Das terapia? Es decir, cuando ya yo terminé mis terapias con mis pacientes que tenía ya, que los conocí en persona, que fueron ellos los que me propusieron trabajar de manera online y que fueron como mis conejillos de indias, pues porque conectar de manera online no es tan fácil, se necesita una gran expresión pues del rostro, de las manos. Como psicólogo necesito transmitir que estoy ahí, que estoy contigo, que te entiendo, que te comprendo y que mi atención está contigo, no estoy con otra persona, estoy contigo únicamente. Entonces, después de eso ya yo empecé a hacerme la pregunta, ¿y ahora cómo consigo pacientes? O sea, ¿cómo logro que la gente quiera contratarme a mí como psicóloga online? Entonces aproveché esta plataforma de mi blog del Aprendiz de Letras para darme más a conocer como psicóloga y empecé a hablar un poco más de psicología, de los procesos y la gente me fue contactando. Mi primer reto fue mi primera paciente online. O sea, fue una mujer maravillosa y claro, o sea, siempre el miedo de la primera vez. Pero ya tenía experiencia con mis otros pacientes y como ya había estudiado un poco cómo conectar con la otra persona, empecé contándole mi historia. Porque mis pacientes que me llegaban eran latinas migrantes como yo. He tenido también hombres, ¿no? Pero un 90% han sido mujeres. Entonces, cuando yo conecto con esa persona contándole quién soy, cuál ha sido mi experiencia y cómo la puedo ayudar, la persona de una vez conecta conmigo porque ya dice, mira, ella pasó por lo mismo que yo, tiene un método, me conoce, conoce mi historia y vamos a salir adelante. O sea, esa confianza. Y ya el resto ya viene, o sea, el resto ya se desarrolla porque esa persona de verdad que siente que yo estoy con ella. Entonces es también eso, necesitamos aprender a trabajar la cámara como psicólogos. No es que seamos actores, porque no nos vamos a inventar un personaje que no somos. Necesitamos ser auténticos, tal cual como somos. O sea, yo a mis pacientes me les muestro tal cual como soy. Incluso muchas de nuestras conversaciones empiezan como, uy, aquí está lloviendo terriblemente, allá donde tú estás está lloviendo. No, aquí está haciendo sol. Ay, genial, me alegra mucho, ¿sí? O sea, como una conversación y después ya entramos en el tema. Entonces, cuéntame, a ver, ¿cómo vas con esto o con esto? ¿O cómo va tu proceso de esto y esto? Entonces, primero, saludo, o sea, como una persona que está conectando contigo, que somos amigos, que tenemos una historia en común, y ahí sí ya empezamos la terapia. Porque en la vía online, si tú empiezas desde el poder,
yo soy la psicóloga, la que lo sé todo, y tú eres mi paciente, no va a haber conexión, no va a haber conexión porque la persona se va a sentir como, y más encima le pago y más encima está bien lejos. No, o sea, la conexión es diferente, muy diferente a cuando entra una persona en consulta. Yo que trabajé también con pacientes en consulta lo sé, lo diferente que se siente. Entonces tú tienes que primero conectar con tu paciente y ahí sí ya, porque esa persona tiene que abrirse, abrir su corazón, abrir sus miedos, abrir todo lo que tiene. Y la única manera es que se identifique positivamente contigo. Entonces el primer problema, claro, entiendo que es eso de poder empatizar. Al principio lo que más te costaba, lo que más te enfocaste, fue en conseguir empatizar antes de dar toda la terapia, antes de realizar todo el proceso. Y claro, lleva lo suyo. Incluso para ponernos un poco en contexto, ¿de qué porcentaje, o sea, de todos los clientes que has tenido, de qué porcentaje estamos hablando de que han sido totalmente online? Te puedo decir, mis primeros 20 pacientes, después, o sea, antes de migrar, pues tuve muchos Sí. pacientes, ¿no? O sea, estos para mí son como si yo hubiera estado en otra vida, cuando yo viví en Colombia, ¿no? Mm. Ahora, si estamos hablando de la psicóloga Andrea Mayoral, experta en latinos que viven en el extranjero, yo podría decirte, mis primeros 20 pacientes fueron en persona. Los conocí y nos conocimos y trabajé con ellos el síndrome del migrante, sus depresiones, trabajé con ellos también su duelo migratorio y después ya como me mudé, a partir de ahí absolutamente todos los pacientes que he tenido durante los últimos Oh, 10 vale. años han sido única y exclusivamente online. No más. No he vuelto a abrir consulta, no he vuelto a atender personalmente a nadie. O sea, Vale. es mi realidad y me siento orgullosa de decir que soy, no sé si la primera o la veinteava o la milava psicóloga que abrió una consulta online, pero soy Mm. psicóloga online hace 10 años. Uf, y es bastante ya, pues, fíjate que te lo preguntaba porque quería ponerme un poco de contexto, claro, no sabía si era mitad y mitad y claro, no quería asumirlo, pero que todos, después de esos primeros, que todos fuesen online, es muchísimo más de lo que yo pensaba. O sea, pensar que tenías alguno de manera presencial, pero ¿cómo se siente? O sea, sobre todo cómo has experimentado al principio estar con ellos cara a cara, ¿cómo se siente luego que sea todo online? Al principio costaba más, ¿cómo era hacerle ese seguimiento? Bueno, al comienzo me costaba mucho, pues sobre todo porque le tenía mucho miedo a la cámara. O sea, primero necesitamos romper el miedo a la cámara, ¿no? Ahí Sí, cómo me veo, que si estoy, que si va, que... Después de que ya uno le rompe el miedo a la cámara sí. y tú te centras es en la persona, es decir, es que no importas tú como psicólogo, importa es la otra persona, cómo se siente y tú tienes que aprender a hablarle con tus ojos, con tu rostro, tienes que, si se pone a llorar, necesitas consolarlo. ¿Y cómo lo vas a consolar? Pues hablándole, bajando tu tono de voz, subiendo tu tono de voz. Si sientes que necesita empoderarse, pues vamos a darle ánimo a este paciente que me necesita, que sepa que yo estoy ahí. Y también empecé a utilizar diferentes herramientas, es decir, es muy diferente la terapia en persona cuando la tengo ahí, a la persona que está a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Necesito entender un poco su contexto, cómo vive, cómo es su casa, y empiezo a crearme imágenes mentales según cómo la persona me vaya contando su vida y entonces yo utilizo mucho las tareas terapéuticas. Yo le digo tareas terapéuticas, mira, vamos a trabajar con tus tareas terapéuticas. Yo les digo, mira, eso es como cuando uno va al médico y el médico le formula a uno antibiótico. Entonces, tú te vas para tu casa y tienes tu antibiótico y te sientes seguro y estás muy bien y estás muy contento y te tomas tu antibiótico y te curas. Pues lo mismo son las tareas terapéuticas, es mi medicina para ti, pero necesitas hacerlas. Yo le dejo de una sesión a la otra sesión una o dos tareas terapéuticas. ¿Y con qué empezamos? Con el análisis de la tarea terapéutica en la siguiente sesión. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo vamos con esto? Hay que mejorarla, hay que cambiarla, hay que transformarla. O ya no nos sirve esta tarea, entonces vamos a cambiarla. O sea, necesitas crear
como un encaje, como una cadena. Tú no puedes sesión por sesión, ya vamos a ver cómo nos va. O sea, eso también depende de qué enfoque tú tengas. Yo Sí. trabajo la psicología positiva y la psicología gestáltica. Entonces yo necesito esto de entrelazar una sesión con la otra sesión e ir llevando al paciente hacia su sanación. Eso es lo que yo necesito y eso es lo que necesito que el paciente sienta. El paciente siente que va cambiando de la primera a la segunda, wow, noto la diferencia. De la segunda a la tercera voy mejor, ¿sí? Y a veces tienen caídas, claro, tienen recaídas y les digo, bueno, es que esto es como subir al Monte Everest, vamos subiendo y resulta que hay una grieta y nos toca bajar y volvemos a subir, pero vamos en el camino. Entonces, hay que utilizar todo eso. El lenguaje tiene que ser muy, muy gráfico. No puede ser muy, no, es que es muy gráfico, o sea, yo siempre hablo con metáforas, con ejemplos y escuchar. Muchas veces solamente la persona lo único que necesita es escuchar, porque es que cuando uno vive en el extranjero, poco uno habla su propio idioma. Entonces, poder hablar de ¿A qué mis te refieres? sentimientos en mi propio idioma, eso es maravilloso. Entonces yo siempre estoy escuchando. A veces que yo quiero como, ay, decirle algo, pero no, yo me callo y escucho, y escucho y escucho hasta que el Sí. paciente saca todo lo que lleva y ahí sí ya formulo preguntas, ¿no? Porque el psicólogo no da soluciones. El psicólogo ayuda a encontrar las soluciones con las preguntas que formula. Eso es básico. Si tú quieres ser un buen psicólogo, Sí. necesitas formular preguntas, no dar respuestas, dar preguntas para que la misma persona encuentre sus respuestas, porque quizás las respuestas que yo crea que son las correctas no son las correctas para mi paciente. Él tiene que encontrar sus propias respuestas. Pues fíjate, tenía mucha curiosidad y te quería hacer la pregunta de forma directa y por lo que veo tienes tu proceso y bueno, a ver, como todo psicólogo pues sigue el método científico y tiene que estar todo validado, pero tenía esa curiosidad si todo este sistema que utilizan, todo el tipo de terapia que se puede hacer de manera personal, si realmente está validado o si has comprobado que funcione de manera online aún teniendo esas dificultades al principio, de forma Sí, online se puede funciona, realizar la claro. terapia sin problemas. Sí, sí, claro. Tengo 10 años de experiencia. Con el tiempo mis terapias se han ido acortando. Me doy cuenta que la metodología la he ido como mejorando. Mis tareas Ujú. terapéuticas se han vuelto como más precisas en dónde atacar el problema. Y claro, o sea, un paciente que antes se demoraba, no sé, un año y medio, dos, en salir de su crisis, ahora más o menos en 6 meses ya está obteniendo, ya prácticamente estamos terminando la terapia. Ahora, cuando terminamos la terapia, yo siempre les digo, bueno, vamos a seguir viéndonos una vez al mes o una vez cada 3 meses para que si recae, entonces sepa que yo estoy ahí. Entonces es importante la continuidad. Pero sí, sí funciona, o sea, yo misma lo he visto, mis pacientes en mi academia online, ahí está todos los testimonios de mis pacientes, incluso en Facebook, más en el aprendiz de letras, está Sí. todos los comentarios de pacientes que han dejado ahí recomendando mi trabajo porque sienten que su vida de verdad verdadera cambió y cambió en profundidad. Entonces, es que la palabra es fuertísima, o sea, a veces no se necesita tanto, porque de por sí en la universidad yo aprendí que un psicólogo no puede tener un contacto físico con la otra persona, o sea, tiene que mantener una distancia para que no se vaya a crear la dependencia afectiva hacia el psicólogo, ¿no? Entonces, ¿Vale? esto es aún más fácil porque como no hay contacto físico, pero sí hay contacto auditivo y también visual, entonces Sí. hay más identificación, pues con el método que yo utilizo, ¿no? Que lo he ido perfeccionando con los años. Pues genial, pues mira, incluso más adelante me gustaría hablar de eso precisamente, que antes lo mencionaste por encima, ese punto crítico en el que a todo psicólogo seguramente le interesará. ¿Cuál puede ser ese punto crítico en el que un cliente puede llegar a abandonar la terapia precisamente por ser online? Porque quieras o no, hay mayores trabas, es decir, me es más fácil pues directamente decirte por mensaje, oye, vamos a suspender la terapia y como sé que es online, sé que no tengo por qué ir, puede ser más fácil, pero bueno, eso lo trataremos más adelante, pero por lo que me comentas, eh,
puede que haya sido de las primeras, o sea, no se puede saber, pero sí que empezaste muy temprano en hacer terapia 100% online. En este caso, ¿has visto que tiene mucho potencial esta especialización? Sí, claro que tiene mucho potencial, sobre todo desde que pasamos por la emergencia sanitaria, las personas han abierto su mente a que este es un camino. Si hasta los médicos pueden ahora atender vía online, ¿por qué no un psicólogo? Un psicólogo puede atender aún mejor de manera online. Ahora, frente a lo que tú decías, que los pacientes ven con mayor facilidad poder romper la terapia, pues la verdad, a mí no me ha pasado que me rompan la terapia. Tuve una paciente que, bueno, no, dos, ahora que me llegan a la mente dos. Una paciente que tuvimos 3, 4 sesiones y me dijo, oye, míralo, lo siento, pero creo que esto no es lo que yo estaba buscando. Le dije, perfecto, muy bien, me parece genial, pero te recomiendo que busques al menos una persona con la cual tú puedas encontrarte y que te pueda ayudar, ¿no? O sea, porque es importante que no, decirle que, bueno, de pronto no soy la psicóloga para ella, porque es verdad, o sea, no somos psicólogos para todo el mundo. Esta paciente, 1 año y 2 o 3 meses después, regresó a mí, me dijo, mira, he dado Ah, ok. muchas vueltas, he buscado, he tenido terapia con 2, 3, con 4 psicólogos y la verdad quiero volver contigo. Le dije, bueno, genial, volvamos a intentarlo y funcionó, o sea, en la segunda ocasión. Con la segunda paciente que te comento, en la primera sesión lo hicimos, me sentí identificada, sentí que íbamos por buen camino. Después sí, ella me mandó un mensaje, yo utilizo mucho el WhatsApp con mis pacientes y me dijo, mira, oye, lo siento, creo que tú no eres la psicóloga que yo esperaba para mí, yo necesito algo un poco más fuerte, alguien como que tenga más carácter. Le dije, genial, me parece muy bien que hayas identificado que no soy tu psicóloga, espero encuentres tu psicóloga con carácter que te empuje, ¿sí? Porque yo a veces soy, no sé, tengo mi forma de ser, tengo mi forma de dar la terapia y si no Sí. congenio, pues no congenio. Y pues le deseé lo mejor y no sé, no ha vuelto a mí, vamos a ver. De resto, no he tenido así ninguna otra experiencia de que me cancelen Sí. por WhatsApp o que lo hagan en la misma terapia. Ahora, el contacto con el paciente sí es muy importante. Necesitas mantenerte, que el paciente sepa que puede contar contigo. Entonces hay veces que 1 o 2 pacientes entre semana me escriben por WhatsApp, oye, estoy teniendo un bajonazo. Ahora, yo recomiendo muchos libros, videos, o sea, cuando me mandan este mensaje, no voy a hacer terapia vía WhatsApp. Simplemente digo, bueno, no sé, recuerda X, Y cosa y te recomiendo ver este video o este libro o X o Y cosa. O sea, como que le doy algo, no la dejo como, ay, bueno, gracias por contarme. No, la persona necesita sentirse sostenida por su psicólogo. Entonces, yo le puedo decir, mira, lo vamos a trabajar en la próxima sesión, pero mientras llega la sesión, hasta el cosa, ¿no? Ahora, yo siempre le digo a mis pacientes, puedes contactar conmigo, pero claro, que sea de verdad urgente. No es que, ay, hoy amanecí y mañana también amanecí, porque entonces los pacientes se vuelven dependientes de uno. Hay que irlos empoderando para que se Vale. vayan soltando. Y en el caso de un psicólogo, imagínate un psicólogo se acaba de obtener el título o quiere empezar ya a hacer terapia, ¿le recomendarías que empezase de manera online directamente o crees que es mejor que empiece de manera personal o ir mezclando ambos? No sé, esa sí es una pregunta bastante difícil. Yo creo que me ha ido muy bien de manera online porque yo ya tenía la experiencia de atender en persona, ¿sí? Ahora, uno de mis miedos cuando yo empecé a trabajar de manera online era que me cortaran la comunicación, porque es muy fácil. Es decir, si la persona se disgusta o algo sucede, ay, bueno, yo corto, ¡puc! Y corta la llamada, ¿no? Y ahí yo quedo como, ¿y ahora qué hago? Pues nunca me ha pasado, menos mal, pero creo que porque desde un comienzo como que le doy la fortaleza a la persona que se identifique conmigo Sí, y que necesitamos mantenernos hasta que termine la sesión, ¿no? Eso es muy importante. sí. Ahora, que si tú estás empezando y tienes muchas inseguridades en ti mismo, no te sientes bien con la cámara, no sabes muy bien cómo trabajar la persona, el tenerle paciente ahí, eso hará Sí. que tu paciente no se pare y se vaya, ¿no? Habrá uno que otro, sí me pasó antes,
cuando trabajaba de manera presencial, que se paraban y se iban hacia la puerta, pero ahí uno tiene tiempo como de hacer 1 o 2 comentarios para que la persona regrese y se centre y deje, no sé, la Ok. ira, el sentimiento por el que esté atravesando y regrese otra vez, ¿no? Hay Sí. como mayor facilidad para que la persona no se vaya en un estado de furia, por ejemplo, o no se vaya en estado de depresión llorando y se vaya de la consulta. En cambio, aquí sí existe esa facilidad. Pues a mí no me ha pasado, no me ha pasado. Pero necesitas sí, no sé, el manejo con la persona, necesitas entender y que la persona te entienda y darle sus espacios y si tiene ira, dejar que se expanda ahí en su ira y que coja algo y dile que coja una hoja y que la rompa y a ver, hazlo ya, quiero que lo hagas, quiero verte hacerlo. Sí, Sí. entonces ahora incluso he trabajado también la silla vacía, que la silla vacía se trabaja siempre en terapia, te colocas tu silla, te colocas detrás de tu paciente y bueno, yo soy X persona o habla a la silla, como prefieras. Yo le he dicho siempre a mis pacientes, vamos a trabajar la silla vacía. A ver, yo soy aquí tu mamá y como ya sé la historia, a ver, vamos a hacer que soy tu mamá. Y entonces empieza a Vale. hablarme, yo soy tu mamá y te voy a regañar. Entonces la paciente como que entra en el sí, ella es mi mamá. O sea, es también ese juego de roles, ¿no? Porque necesitamos sacar al paciente. Es tu creatividad. Ahora, tu pregunta es muy difícil de contestar, no lo sé, no sé No, pero fíjate que cómo le me iría a un recién resulta, graduado trabajando únicamente online, no lo sé. pues fíjate que me resultó muy curioso. Pensé que sería, sobre todo por tu experiencia, que sería más fácil que tengan ese impulso a cortar la comunicación de manera online, porque de manera física, pues mira, es mucho más fácil darle a cancelar la videollamada que estando presencial e irte, porque implica eso, que precisamente la psicóloga te vea cómo te levantas, que te vas y demás. Pero me resulta curioso como en tu experiencia ha sido al contrario, que de manera personal han tenido ese impulso que al final, por suerte, no se fue, pero mira, me resultó curioso y bueno, pues por lo menos aquí sacamos ese consejo, que si alguien está empezando, que lo tenga en cuenta. Ten en cuenta ya sea presencial o online. Primero, bueno, lo comentabas al principio, empatizar y saber cómo afrontar ese momento en el que el cliente en cualquier momento pues puede decir me voy o le sobrepasa y yo creo que ahí es donde se puede medir a un buen terapeuta. No solo en eso, hay muchísimas variables, pero ahí se puede ver en esos momentos críticos de ¿y ahora qué hago? Exactamente, exactamente. Y lo vuelvo y digo, es el manejo que tú tengas de la cámara. Tú tienes que transmitir mucho con la cámara. O sea, yo me compré varios libros sobre gesticular, como esto, que son libros que compran los actores, ¿no? Entonces, y lo hice ¿por qué? Porque yo decía, tengo que transmitir, tengo que mostrar con mi rostro lo que la persona necesita sentir, porque en terapia tú estás es con esa persona, o sea, tienes que desprenderte de ti misma, tú no existes, existe esa persona y le estás hablando a esa persona. Pues mira, te quería preguntar precisamente por ahí, alguien que quiera empezar a dar terapias online, puede ser nuevo en la psicología, alguien que acaba de obtener el título, como un psicólogo que ya tiene mucha experiencia. Si quiere realizar terapias online, que a estas alturas pues ya hay muchos psicólogos que lo pueden estar haciendo, alguna que otra terapia online, pero claro, el hecho de que haya ya muchos psicólogos que lo estén haciendo, o muchos terapeutas, no quiere decir que lo estén haciendo bien. Y te quería preguntar, ¿tú cuál dirías que son los requisitos para empezar a dar terapia online? Bueno, ya comentaste uno, saber empatizar. Aparte de eso, ¿qué se te ocurriría? ¿Qué requisitos necesitarían? Hay que tener mucha claridad mental. En mi concepto, nosotros los psicólogos, si nos sentimos inseguros con nosotros mismos, si nos sentimos inseguros del análisis que realizamos, eso lo estamos proyectando en nuestros pacientes. Yo creo que necesitamos eso, seguridad en nuestros conocimientos y en nuestras habilidades. Si no nos sentimos Sí. seguros de quiénes somos, de lo que podemos ayudar, entonces no vamos por buen camino. Cuando uno se graduó de la universidad, y lo recuerdo mucho, yo tenía muchos miedos, yo estaba muy insegura, yo decía, ¿y ahora yo qué hago? ¿Y si se me suicida un paciente o si me pasa esto? O sea, yo tenía mucha inseguridad. Y con mis primeros pacientes
empecé a darme cuenta que no era yo, eran ellos, necesitaba ayudarlos, era ellos. Vuelvo y digo, tienes que quitarte tus problemas, que si discutiste con tu pareja, déjalo afuera, que si tuviste problemas económicos, déjalo afuera, o sea, céntrate en la persona, o sea, no estés Sí, sentado mirando la cámara pensando en, ay, y no fui a hacer mercado, y ay, y pasó esto con el auto, y ay, porque eso no cuando se uno nota. está mirando una cámara, Sí, tienes que estar mirando la cámara y pensando en que al otro lado hay un ser humano que está sintiendo y que está ahí pendiente de ti. Eso es lo importante. Entonces, tienes que hacer una limpieza. O sea, yo siempre antes de cada sesión, siempre hago como una limpieza. O sea, entro en tranquilidad. Yo utilizo mucho la meditación conmigo y la respiración. ok, Respiro, me tranquilizo. Después sí. de eso, entonces leo el perfil de mi paciente, qué fue lo que trabajó la semana pasada, la terapia, la tarea terapéutica que le dejé, cuál es mi idea, porque uno siempre tiene como una idea de lo que va a trabajar, pero a veces uno tiene la idea y después termina haciendo otra cosa. O sea, Ok, hay que no ser tan rígidos. No, si yo sí. dije, hoy vamos a trabajar sus conexiones con su padre y resulta que no, que ella está obsesionada con su esposo, pues sigamos por ese lado. O sea, lo que es el paciente el que necesita, no eres tú. Entonces, eso es muy importante. Siempre planea tus sesiones, no improvises. Siempre analiza a tu paciente. Cuando termino yo una sesión, saco mis conclusiones, qué ganamos, qué perdimos, por qué le dejé esa tarea terapéutica, qué espero conseguir con esa tarea terapéutica. Y ya Sí. antes de la siguiente sesión releo estas notas y analizo y digo, bueno, hoy vamos a trabajar esto porque creo que es por el camino que necesitamos ir. O sea, no Y, improvises. y una pregunta, claro, esto cualquier psicólogo lo puede ver y le viene genial, de verdad que le viene genial cuando ya tiene a su cliente. Incluso un apunte que te quería hacer, se nota muchísimo lo que me notas de mirar a la cámara, porque sí que es verdad que aunque llevo unas pocas entrevistas, de verdad que se nota, porque claro, yo, o sea, y bueno, tú lo sabes que te lo comenté antes, yo tengo mi portátil aquí, tengo la webcam, pero luego tengo la pantalla para poder verlo más grande. Y claro, yo no veo directamente a la webcam, yo veo, intento tenerlo cerca para que no se sienta tan frío. Incluso en alguna otra entrevista lo tengo un poco más separado y lo he puesto un poco más centrado. Y claro, yo ahora mismo no estoy viendo la webcam, estoy viendo la pantalla. Pero en tu caso sí que se nota y de verdad que yo en su momento hice el esfuerzo de solo ver la webcam y cuesta, ¿eh? O sea, parece una tontería, pero el estar viendo solo una lente, sí que es verdad que muchas veces se ve en la pantalla, pero cuando te comunicas, ver solo la lente ya tiene su complicación. Y bueno, en este caso son psicólogos bueno, tienen estos consejos para tratar a sus clientes en la terapia. ¿Qué requisitos crees que pueden tener también antes de conseguir ese cliente? Es decir, ya estamos hablando más a nivel de negocio, de marketing. ¿Qué crees que necesitarían saber? Tú necesitas venderte en las redes sociales, punto. No hay nada más que hacer. Ahora, yo tuve la suerte y la ventaja de que empecé a escribir el aprendiz de letras, ¿no? Así me dieron a Sí. conocer, así las personas llegaron a mí. Y después fue cuando yo dije, bueno, necesito algo más, necesito darle más poder a las personas. Contraté una coach, claro, que me enseñó un poco cómo es el manejo de las redes sociales. O sea, yo Ah, siempre les vale. recomiendo a mis compañeros, el año pasado cuando me contactaron dije, mira, contáctate un coach en redes sociales para que tú sepas cómo conectar con las personas, porque aunque somos psicólogos, pues nos falta esa parte. Entonces empecé a conectar más con mensajes que mandaba por Facebook, mensajes que mandaba, bueno, Ok. después llegó Instagram, entonces empecé a trabajar lo de Instagram, un poco mostrarme al mundo sin mostrar mi familia. Yo trato de no mostrar mi familia, solo mostrarme a mí y mi carrera profesional. O sea, tú tienes derecho a tu privacidad y eso siempre tienes que tenerlo muy claro. No tienes que ser una estrella de Hollywood que tienen que saber todo de ti, pero sí Ujú. mostrar tu autenticidad, quién eres y lo que te interesa. Y sobre todo especialízate en un tema en concreto. O sea, por ejemplo, tengo una compañera que es especialista en atención a enfermos de cáncer. Entonces, ella es psicóloga Ah, para ok. personas que están atravesando por esta enfermedad y es maravilloso. O sea,
maravilloso trabajar con este tipo de personas, y que la gente vea y que todos tus escritos y todos los mensajes que tú des en las redes sociales vayan encaminados a ese tema que tú trabajas. Eso es básico y fundamental. Después yo dije, bueno, necesito darme más a conocer tal vez a través de YouTube, y lo hice, y así fue como creé mi canal de YouTube, ¿no? Para hablar sobre este tema, porque veía que no había mucha información sobre migración en esos momentos. Entonces fue cuando empecé con todo lo del canal de YouTube. Ok, y claro, son requisitos que también hay que tenerlo en cuenta antes de empezar, sobre todo lo que decíamos, terapia online, porque oye, cuando necesitamos hacer terapia, y es terapia pues en un local, tenemos nuestra propia consulta física, claro, puede haber otro tipo de requisitos, que eso incluso ya lo estoy hablando en otra entrevista con Rosana Pereira, pero en tu caso quería aprovechar, centrarme en la parte online. También supongo conocer herramientas digitales. No sé cómo te fue al principio, si te costó mucho en cuanto a herramientas o plataformas de pago para hacer las videollamadas. Bueno, eso fue un aprendizaje maravilloso ahora que me haces caer en cuenta. Sí, 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 las plataformas de pago, hay que abrir es decir, hay que tener bueno, yo que vivo en Europa, ¿no? Aquí hay que tener un registro fiscal para poder pagar los impuestos. Yo tengo mi asesora mi asesora fiscal, que es la que me recomienda, mira, hay que hacer esto, hay que crear una plataforma para las facturas, porque aunque los pacientes no pidan las facturas, tú tienes que elaborar la factura y tenerla ahí para poder hacer la declaración de renta. Entonces, toda esa parte administrativa también hay que aprenderla. Y yo la aprendí. ¿Cómo la aprendí? Pues contratando personas, hay que invertir, esto es un negocio, o sea, si tú tienes una oficina donde van tus clientes, ahí tú tienes que tener una secretaria, un teléfono, tienes que pagar agua, luz, teléfono, arriendo y demás, ¿cierto? Pues aquí es exactamente lo mismo, es que tu oficina es virtual, pero es una oficina y tienes que pagar impuestos, tienes que hacer facturas, tienes que tener una cuenta de banco, tienes que pagarte tu propio sueldo, tienes que pagar la publicidad que das en Facebook, en Instagram, hay que hacer todo eso. Perdón, hay que hacer todo eso. Tú no puedes estar pensando de, ay, yo trabajo online y que me paguen y ya. No, 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 esto es algo serio y no deja de haber uno que otro paciente que diga, mira, yo necesito mi factura y tú le puedes decir, sí, claro, con mucho gusto te la envío y ya tienes tu número fiscal y todo lo que necesitas. Tú puedes obtener pagos vía PayPal, con tarjeta de crédito, puedes hacer con consignación bancaria, tienes que mirar también dependiendo de qué país vive esa persona, hay que manejar todo eso. ¿Y quién te explica eso? Pues un asesor fiscal, nadie más. Nosotros somos psicólogos, pues aprendamos, esto es un negocio y necesitamos aprender toda la parte administrativa, que a mí me dio un poco duro, pero lo aprendí. Y ahora ya sé cómo se manejan las cosas. No, y te entiendo, la verdad, porque si ya lo que hablamos antes de por sí genera mucho trabajo, gasta mucha energía, ya de por sí centrarte en las terapias, luego que te incluyan todo lo que es marketing, que te incluyan todo lo que es la parte legal, precisamente por eso te preguntaba, porque sí que es verdad que como requisito, pues hay consejos con respecto a la terapia, cómo tratar con el cliente, pero antes de llegar a ese cliente hay mucho trabajo, hay requisitos que te das cuenta más adelante. Incluso te puede pasar eso, que un cliente te pida factura y no hayas caído y pienses, uff, vale, no tengo factura a este cliente, a ver cómo lo puedo hacer. Y es ahí cuando ya lo tienes que hacer y puede que vayas tarde. Y te quería Sí, preguntar, también tienes que tener en cuenta dime. las leyes, ¿no? Las leyes que van saliendo, porque, por ejemplo, ahora hay mucha protección de los datos. Cuando yo empecé hace 10 años no había tanta protección de datos, que ahora sí, está la ley europea, por ejemplo. Entonces, tienes que tener eso en cuenta. Y si vas a manejar un email marketing, tienes que tener en cuenta eso también. Y si tienes en tu página web también para recoger datos de las personas que ingresan a tu página web, tienes que tener ahí también especificado que estás recogiendo los datos de las personas y pedir permiso para tener sus datos. Entonces, Exacto. esto no es como antes de, ay, yo lo hago ahí a como venga, no. O sea, poco a poco el Internet ha ido encauzándose, han ido creando normas y reglas, hay que estarse actualizando también en eso.
porque, bueno, es como cualquier negocio, ¿no? Tú necesitas ir actualizando tu negocio, cómo va evolucionando la economía, pues aquí es exactamente lo mismo. Tienes que tener una mente empresarial. Ser psicólogo online no es, ay, yo atiendo ahí personas por internet y que me paguen lo que quieran. No, esto tiene un parámetro y necesitas tú también darte tu parámetro y tu valor como psicólogo y tu valor en tu terapia online, porque es una oficina online lo que tú tienes. Sí, pues mira, me encanta porque de verdad que, y aquí se nota el tiempo de experiencia que tienes, precisamente iba por ese lado, en la parte legal. Incluso cuando estaba preparando alguna que otra pregunta, me centré en que no se me olvidase esta parte, pero ya te digo, se nota la experiencia que tienes porque ves lo importante que es. Los requisitos legales, que sé que para quien no esté en ese mundo, no se especialice o no le guste directamente, la parte legal ya tiene lo suyo. Y te quería preguntar por ahí, porque claro, todos conocemos, o todo psicólogo conoce, al menos aquí en España, bueno, tienes que tener el grado en psicología. Si quieres hacer terapia, necesitas hacer el máster para ser psicólogo general sanitario, pero luego hay más requisitos legales. Supongo que dar el consentimiento, la política de privacidad también. No sé si en ese caso también tuviste en cuenta los servicios de algún asesor fiscal o de Sí, algún por eso te colegio. decía que yo tengo mi propio asesor fiscal, yo tengo mi propio asesor fiscal, yo pago una plataforma para la generación de mis estados de cuenta, para los ingresos y egresos, todo eso lo tengo ya sistematizado. Y adicional a eso también, ahora las empresas de seguridad social están permitiendo la psicología online. Entonces, por ejemplo, ahorita a finales de septiembre tomé un curso para poder afiliarme a unas empresas de seguridad social para que me recomienden como psicóloga y para que me paguen. Ah, ok. Es súper interesante que tú puedas hacer eso, pero cuando tú vas a una empresa de seguridad social, ellos te van a pedir un montón de requisitos y tú ya tienes que tener esos requisitos, necesitas estudiarlos, necesitas tener los documentos y necesitas demostrar tus Sí. estados de cuenta y que estás legalmente constituida en una cámara de comercio, por ejemplo. Entonces, todo eso tienes que tenerlo en cuenta. No es solamente yo abro una consulta online y atiendo a las personas. Te puedes meter en un problema jurídico. Entonces, eso también yo lo he estudiado y lo he analizado y lo tengo ahí todo, digamos, muy bien estipulado. Estos han sido 10 años de experiencia, pero han sido maravillosas para mí. Sí, sí, y la verdad es que, bueno, te lo pregunto y sí que es verdad que en unos pocos minutos me lo comentas, pero son muchas cosas. Yo seguramente debajo de la descripción del vídeo dejaré todo esto o escribiré seguramente algún artículo porque es extenso, pero de verdad que hace falta saberlo. No se puede ir al detalle porque lo que tú comentas, mejor tener un asesor fiscal, pero por lo menos que lo tengan en cuenta, que no es tan fácil como, bueno, me aprovecho que si no tengo una terapia física, en una consulta física, no necesito saber mucho, no necesito pagar tantos impuestos, no necesito pagar un sitio físico, ese local, de manera online me es más fácil, pero ojo, que la parte fiscal, la parte legal, es muy importante. Sí, claro, porque si estás trabajando y estás cobrando por un servicio, tienes un negocio y como tal tienes que pagar tus impuestos, o si no, después viene el gobierno y te metes un lío, en un problema bien grande. Y mejor evitarlo. Pues mira, Sí, claro. te quería preguntar, sobre todo que hablamos de la parte legal y antes de conseguir los clientes, ¿de qué manera o qué consejos daría que a ti te hayan servido, aunque antes lo has adelantado un poco, para atraer la atención de los clientes? Y aquí sí que quería separarlo en dos partes, porque me generaba curiosidad tanto para quien esté empezando como para ese psicólogo que ya lleve tiempo. ¿Qué es lo que a ti te ha servido, que te haya servido para atraer la atención de clientes? Y ya luego hablaremos de la venta, pero para atraer la atención que ellos te puedan hablar, que te haya implicado bajo costes. Bueno, cuando empecé a ser psicóloga online, puedo decir que me valoraba muy poco a mí misma y me consideraba, digamos, económica en ese momento, porque me consideraba que un psicólogo online no tenía el mismo valor que un psicólogo que tiene su oficina, ¿no? Pero ahorita, después de 10 años de trabajar en psicología Sí, online, yo me valoro bastante.
¿sí? Me valoro bastante porque mi tiempo y mi experiencia y sobre todo la calidad de la terapia que brindo tiene su valor, ¿sí? Entonces es muy importante que tú te valores como psicólogo y te des cuenta de que eres muy, muy, muy valioso y que tu consulta pues cuesta, o sea, porque tú también tienes tus gastos, también tienes que pagar impuestos, también tienes que pagar el internet, el móvil, tienes que pagar la publicidad en Facebook, la publicidad en Instagram, es decir, todo eso son gastos. El sueldo, lo que el paciente está pagando no es 100% para ti, más o menos la mitad, un poco más, se va en otras cosas y el resto queda para ti. Entonces tienes que hacer un balance de tu economía y de cómo vas a cobrar tu consulta según tu valor, ¿sí? Ahora, yo soy una de las psicólogas tal vez que más cobra en Internet y lo sé, pero también las personas saben que soy valiosa porque hablo del tema con autoridad. Por eso digo, yo trabajo con latinos migrantes. Esa es mi especialidad. Trabajo los temas de terapia de pareja, por ejemplo, cuando son parejas mixtas, cuando son parejas multiculturales. Trabajo el duelo del migrante, trabajo el empoderamiento de la persona, trabajo el programa de mujeres que han migrado por amor. Es decir, yo estoy en esta área y me he especializado en esta área y no hay otra psicóloga, o de pronto si no lo sé, que trabaje lo que yo trabajo. Por lo tanto, mi trabajo vale. Y eso hay que colocarlo en las redes sociales. Y eso por eso digo que tienes que venderte, vender tu imagen, pero vender lo que tú eres profesionalmente, no una máscara, porque eso se nota, la gente lo siente. En las redes sociales la gente siente, no, esto no vale la pena. Pero si tú hablas con autoridad, o estás escribiendo con autoridad, o estás publicando un post en Instagram, que se note que eres tú. O sea, yo, por ejemplo, yo manejo mis redes sociales, yo misma respondo todos mis correos electrónicos, yo no tengo asistente en ese campo. Tengo un asistente que me ayuda de pronto en lanzar campañas, porque sí, porque eso lo puede hacer otra persona, pero lo mío, responder mensajes, hacer, por ejemplo, ahora que elaboré mi libro, yo misma elaboré la portada de mi libro, lo hice yo solita. ¿Por qué? Porque necesitaba colocarle mi toque, ¿quién soy yo? Aquí estoy yo, esto soy yo, este árbol que pasó de estar triste a estar feliz, que pasó de estarse muriendo a revivir, esa soy yo. Entonces lo mismo tienes que hacer tú con los posts que tú hagas, tienen que salir de ti, de tu profesionalismo y que muestren quién eres tú. Tienes que tener colores, o sea, estúdiate la paleta de colores. Por eso digo, yo he pagado mucho mentorías para poder entender este mundo virtual. Y tu paleta de colores es tu identificación, es como tu huella digital. Yo soy naranja y soy azul, esa soy yo. En todas mis publicaciones vas a ver que yo soy naranja, soy azul y soy este color verde maravilloso que tiende al amarillo. Esa soy yo. Entonces tienes que tener una paleta de colores que sea tu marca personal, algo que te identifique. Y también tienes que tener un símbolo, tu nombre, yo no sé si se alcanza a ver, pero por ejemplo aquí es una A y es una M. Andrea Mayoral, que todo el mundo vea esa A y esa M y diga, yo la conozco, la vi en algún lado. Es un símbolo, que ese eres tú, eso eres tú y eso es lo que necesitas. Entonces entiendo que, claro, por una parte eso, especializarte ya te quita muchos problemas, muchas barreras, por lo menos. Puedes aumentar el precio, no aumentar por aumentar, sino porque te estás especializando en ello y puedes asegurar o puedes hacer que sea más probable que consigan pues, el resultado que ellos quieren lo antes posible. Sí que es verdad que no podemos asegurar 100% que se pueda conseguir, pero oye, el estar especializado hace más probable que lo puedas conseguir y que puedas empatizar con esa persona, porque no estás atendiendo a todo tipo de problemas, sino en un tipo de problema en concreto. O al menos si son lo que comentamos, temas de relaciones, de depresión y demás, todo relacionado con los migrantes latinos. Y claro, al estar tan especializados, pues tienden por lo menos les atraes la atención, no te conlleva tanto coste monetario el tener que atraerles, en hacer mensajes, lo que tú me comentas, aunque haces campañas, seguramente se resultará más fácil atraer la atención cuando estás especializada, por lo tanto en esas campañas no se gastará tanto dinero.
Pero te lo preguntaba por eso, porque sé que hay formas de bajo coste y seguramente aplicando las mismas, no sé qué opinas tú, seguramente aplicando las mismas estrategias que tú has realizado, sin la especialización, los costes se pueden disparar. O sea, los costes pueden subir Claro, muchísimo. claro, porque la gente busca sus iguales. O sea, si tú no eres migrante ni has trabajado ni vives en el extranjero, eh, conozco psicólogas, por ejemplo, en Latinoamérica, que ofrecen sus servicios a latinos que viven en Europa o en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que falta esa identificación, que falta esa Claro. experiencia de lo que implica vivir en otro país. Entonces pueden ser excelentes psicólogos, pero les falta ese aprendizaje, les falta esa experiencia, ¿sí? Eso no quiere decir que no los pueden atender, claro que sí, pero yo les sugeriría, váyase una temporadita, aunque sea de vacaciones, y viva en carne propia qué es vivir Sí. en el extranjero, y ahí sí ya puedes atender, porque ya sabes identificarte con esa persona. Pero básicamente en las redes sociales necesitamos es eso, ser auténticos y que nos salga del corazón, como mi amiga que atiende a enfermos de cáncer, por ejemplo, porque ella misma pasó por la enfermedad, entonces ella misma sabe y cómo darles este apoyo psicológico. Tengo un compañero de la universidad que se especializó en atención de emergencias y él es bombero, o sea, es psicólogo y es bombero y trabaja con ellos, entonces eso es lo suyo, eso es lo que le encanta a él, la atención en crisis, y él trabaja la Sí. atención en crisis, o sea, aquí te ayudo, te accidentaste, estoy aquí, yo te ayudo, ¿sí? Entonces es maravilloso, o sea, tienes que especializarte. Hay tantas maneras de especializarnos, no sé, eh, madres depresivas, por ejemplo, la depresión Sí. postparto. Hay muchísimas maneras. Ya la especialización en psicología ya no es tanto como si soy, no sé, gestáltica o soy psicoanalítica o soy conductista. Eso es del siglo pasado, eso ya no existe, o sea, ya no es importante. Es importante en que tú te especialistas en la atención de una cierta comunidad. Esa comunidad va a llegar a ti por cuando tú empiezas a postear sobre ese tema, a hablar de ese tema, a escribir de ese tema, pero tienes que hacerlo porque si tú no lo escribes, si no posteas, y no muestras tu imagen, pues nadie se va a enterar de que tú existes, así de sencillo. Hemos comentado los requisitos, o sea, que se necesita para hacer terapia online, cómo llamarles la atención, lo que comentamos hace un momento. Y luego seguramente pues hay distintas técnicas para generar la venta y demás. Pero te quería preguntar, ¿qué consejos le darías a un psicólogo? A ver cómo puedo plantear la pregunta. ¿Qué consejos le darías de cara a realizar la terapia online? ¿Qué consejos para mejorar a ese psicólogo que no ha estado en la parte online o que tiene poca experiencia? Que tú le dijeras, mira, si yo hubiese sabido esto desde un principio, esto pues me habría ayudado con mi terapia. ¿Qué consejo les puedo dar? A ver, mmm, primero, rompe el miedo con la cámara, o sea, es lo primero, ¿no? Segundo, mira fijamente, es decir, si el paciente está hablando, tú miras al paciente, o sea, ahorita te estoy mirando a ti, ¿ves? Y tú ves que mis ¿No? ojos están dirigidos a ti, entonces Sí. cuando tú estás viendo a tu paciente, él ve que te está hablando. Sí, y tú lo estás escuchando, tus ojos tienen que estar en tu paciente. Pero cuando tú le hables a tu paciente, tú ya no le vas a hablar así, sino le vas a hablar así, le vas a dirigir la mirada a él. Vas a mirar este puntito redondito que hay en tu cámara y le vas a hablar a ese puntito redondito pensando en tu paciente, porque él va a entender tu mirada, lo que le estás Sí. diciendo. ¿Eso hay diferencia? Aquí te estoy mirando a ti y aquí estoy mirando la cámara. Si yo eso lo hubiera sabido en mis primeras sesiones, maravilloso. Ahora yo lo aplico en mis terapias y funciona. Así se da una conexión. Así que mira el valor tan impresionante que te estoy dando en este video. Pues sí, sí, sí. Y se nota y seguramente como tengo una cámara ahí detrás, pues lo va a recoger. Y te quería preguntar, ¿cuáles serían esos malos consejos que has escuchado o que te hayan podido dar con respecto a dar terapias online? No sé si has escuchado alguno.
No, la verdad no. De pronto sí, al comienzo me metían mucho miedo, sobre todo mis amigas de la universidad que me decían, ay, mira, te bajaste de categoría, ya no eres psicóloga así como nosotras. O sea, no sé, tal vez tu autoestima o mi autoestima bajó un poco cuando empecé con la terapia online, pero pues era el miedo, ¿no? El miedo al cambio. Y sin embargo fui valiente y lo hice. Entonces, a ti te digo, si quieres trabajar de manera online, hazlo, pero valórate. Eres igual de profesional que una persona que está atendiendo a una persona presencialmente. O sea, tienes las mismas capacidades y lo puedes hacer. O sea, valórate porque estás en el mismo nivel que los demás psicólogos. Ese sería como mi consejito en este momento. Pues genial. Pues mira, pasando ya al libro, bueno, antes de pasar, la última pregunta, antes de hablar sobre el libro. Uh-huh. En el libro comentas distintas etapas, las etapas o el proceso migratorio. Y Uh-huh. ahí tenía una duda. En este caso hablas de un proceso y no sé si te refieres a que por ese proceso se pasa de manera secuencial, se pasa de manera ordenada. Te lo digo sobre todo en la psicología, pues se conoce el proceso del duelo, las etapas del duelo, que son esas 5 etapas, a ver si me acuerdo que tampoco era la etapa de negación, ira, negociación, sé que me faltaba uno. Voy a repasarlo otra vez. Negociación. Aceptación. Y si no me ayudas, creo que esa es la última. Negociación, perdón, negación, ira, negociación. Eh, Se me olvida ahorita. sí, sí, ya me acuerdo cuál es, ya sé por qué no lo tenía. Depresión y aceptación. Pero claro, Ah, sí. en un libro que estuve mirando sobre los 50 grandes mitos de la psicología popular, menciona que muchas veces creemos que son etapas, ¿cómo decirlo? Son etapas tienen un reconocimiento mundial o son etapas que son universales, en el que se tienen que pasar sí o sí por las 5, sí o sí por ese orden. Y bueno, pues luego se descubrió que realmente no todas las personas pasan por esas etapas, se saltan muchas, o incluso algunas pues la pasan al contrario, empiezan por la aceptación y acaban por la negación. En este caso, con el proceso migratorio, ¿cada migrante pasa por cada una de las etapas, solo por algunas, según tu experiencia? Bueno, para poder responderte esa pregunta, tengo que contarte un poco la historia del libro, ¿no? Este libro nació cuando yo Sí. empecé a curarme y a sanarme a mí misma mi propia herida y mi propio síndrome del migrante, ¿no? Cuando empecé a averiguar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa por la mente de una persona que se va a vivir al extranjero. Entonces, me di cuenta que, bueno, hay una ruptura de la realidad y que se vienen los 5 duelos, ¿no? O sea, los 5 duelos es extraño mi familia, o sea, la familia, los amigos, el duelo por la comida, por los olores, por los sabores, el duelo por la cultura, nuestras costumbres, las fiestas. Después viene el duelo por el estatus social, porque yo allá tenía un estatus social y llegué aquí a un estatus social más bajo. Sí o sí, así me venga a trabajar con todo pago, siempre me voy a sentir un poco menos que los demás. Entonces, todos estos duelos necesitamos Sí. elaborarlos uno a uno, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a hacer como una comparación entre lo que acabas de nombrar, los procesos del duelo, o sea, cada una de las fases, y Sí. también como el fase de desarrollo de la persona, o sea, cuáles son las fases por las cuales pasa la persona cuando se está adaptando al extranjero. Vale. Y esto son las personas que tienen una gran resiliencia y no sufren un síndrome del migrante, ¿sí? O sea, estas etapas son normales, son naturales. Sí. Ahora, yo en el mismo libro lo estoy explicando. Estas etapas se dan de manera así, ¿ves? Es como un embudo. No quiere decir
que es como una escalera, de que yo, la primera etapa, entonces me siento feliz y alegre porque llegué y toda la novedad enamora. La segunda etapa, entonces la primera decepción, porque entonces ya me choqué con, la tercera, Sí, que es el choque cultural, y ya la cuarta, no, 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 esto no es una escalera, esto es vale. un embudo, ¿sí? Es un embudo, que la primera etapa que sí siempre desarrolla es la que yo llamo la etapa cero, que es antes de migrar, que es cuando me autoengaño, me digo mentiras, me invento un mundo de fantasía y digo, yo me voy a vivir al extranjero y voy a conseguir empleo y voy a triunfar y voy a ser la mejor y voy... Esa etapa sí siempre se presenta. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Y cuando hay un cambio, tú tienes que ser valiente. Y para ser valiente tienes que decirte mentiras para poder dejar tu familia, ahorrar el dinero, vender el carro y coger la maleta e irte para el extranjero. Esa etapa siempre se presenta. Ahora, la primera etapa es cuando tú llegas y te sientes feliz y está yendo todos los días, pero me siento tan feliz. Ay, el invierno tan bonito, eso. Ay, la nieve, qué maravilla, no, el verano mejor. Esa primera etapa no todo el mundo la vive. Por ejemplo, las mujeres que son engañadas y las traen a prostituirse, por ejemplo, Vale. ellas no viven eso. Se chocan de una vez con una realidad que no es la que ellas pensaban. Ellas vienen Claro. felices de la vida y engañadas y ¡pum! ¿Sí? Se chocan contra eso. Entonces, no es que todos los migrantes vivan todas las etapas. Eso depende de la experiencia de vida, también de la clase de migrante que tú seas. Si eres estudiante, si emigraste por amor, si emigraste por trabajo, si emigraste porque te expulsaron de tu país o porque te viniste porque tenías hambre en tu país, por la guerra, porque te persiguieron políticamente. O hay personas que emigran por placer, porque les encanta la aventura, porque les encanta conocer nuevas culturas. También hay esa clase de migrantes. Entonces, eso depende de ti. También depende de tu estructura mental. ¿Tienes un pensamiento liberal, abierto? ¿Tienes un pensamiento conservador, cuadrático? Todo depende. O sea, pero las etapas se dan. Y una etapa que también siempre Vale. se presenta es la última que yo digo, que es el de eres un extraño en tu propia tierra. Siempre vas a ser un extraño en tu propia tierra después de que emigraste, porque tú ya no vas a ser el mismo. Vas a llegar a tu país Sí. y te vas a sentir como en el lugar equivocado, como que, ay, me cambiaron mi familia, como que, ay, todo es un poco más feito de lo que yo me acordaba, o es un poco más estresante, o la gente es más Sí. impuntual, pues porque nosotros en el extranjero estamos idealizando nuestra familia, nuestro hogar, ay, esa comida de, Claro. ay, qué bonito, yo que soy colombiana, ay, qué rico voy a ir y voy a gozarme esto, y llego y resulta que no, pues no, porque una cosa es mi mundo interior y otra cosa es el mundo real. Entonces, que llegamos a nuestro país y ¡pum! Me siento como en el lugar equivocado. Pero cuando yo ya sé que eso me va a pasar, pues me gozo. Entonces aprendo el mindfulness, ¿sí? Porque también soy especialista en mindfulness, en vivir aquí el día a día. Ya, pues sí, que puede ser que yo tuviera un recuerdo de mi casa más bonita, pero resulta que es igual, es bonita y es hermosa. O sea, aprendamos a vivir aquí en este momento, a disfrutar de lo que tenemos. Eso es. Entonces, para responder tu pregunta, las etapas de la migración no se viven de forma escalonada, se viven así. Como un embudo, puede ser que yo ya haya superado, por ejemplo, la etapa de la nostalgia y me regrese. A mí a veces me sucede, por ejemplo, el año pasado, con todo lo de, ¿Fue la conexión por un momento? Sí, solo lo último que decía. ya, que, por ejemplo, el año pasado, a mí, que yo creí que ya tenía superada la nostalgia, pues Sí. me regresó un tiempo, me regresó por las circunstancias que estaba viviendo, no solo yo, el mundo entero, pero volvió. Entonces, como ves, es un embudo que de pronto Sí. cada vez sea más distante las etapas que se vayan viviendo. Hay momentos en que yo me siento nuevamente como explorando, ay, qué hermoso, me encanta este país donde vivo, estoy otra vez en mi primera etapa y hay momentos en que me da este choque de cultura de carajo, me siento extranjera, no comprendo a esta persona que vive en este país, ¿ves? Entonces, es necesario entender. Y cuando llega la magia del amor donde yo digo, me siento realizada, este es mi país, aquí pertenezco y me estoy realizando, ¿ves? O sea, cada una de las etapas tiene su parte positiva, necesitamos elaborar también la parte negativa y gozarla, o sea, es como todo, todos son ciclos en la vida, todos son ciclos. Genial. Vale, te lo preguntaba sobre todo por eso, por saber un poco qué
diferencia había entre las dos, suponía que estaba influido por la otra teoría. Y te quería hacer la pregunta. Bueno, como habrás visto, la entrevista aún continúa. Yo sigo hablando con Andrea, pero esta es la primera parte de la entrevista. La segunda parte la tendrás en el canal de ella. Así que nada, te lo dejo pues por aquí para que te suscribas a mi canal. Recuerda darle a la campana para que te avise de otras entrevistas. Y si vas por aquí, vas a ver la entrevista en el canal de Andrea. Así que nada, nos vemos por ahí.